La serie que estamos llevando son las cualidades que Dios ama. Hoy vamos a ver el tema número 3 y se va a llamar el tema calibrando nuestros pensamientos con la cualidad de la cordura. Calibrando nuestros pensamientos con la cualidad de la cordura. Les pido por favor que me acompañen para leer la escritura con todo el respeto que se merece. Y dice la escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Te pido por favor que pasemos a orar. Gracias, Padre Celestial. Te damos las gracias el día de hoy. Para ti sea toda el honor, toda la honra, Señor, toda la gloria, Señor. Gracias porque el día de hoy tú has permitido que nos podamos reunir, que nos podamos congregar con las dos familias y los que se van a unir en línea, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Te pedimos de todo corazón que nos guíes, Señor, para que podamos encontrar todo el significado que tú tienes guardado para nosotros el día de hoy, que los misterios sean revelados, que la palabra sea llevada a nuestro corazón, que nuestros oídos estén atentos, que nuestros ojos estén alerta, pero especialmente que nuestro comportamiento tenga un aroma agradable a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú vas a disponer ese espíritu, tanto del querer como el hacer, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de los que vamos a estar participando el día de hoy. Llena nuestros corazones, llena nuestro cerebro, llena nuestro conocimiento, Señor, pero especialmente danos el consejo de la palabra para que podamos seguir caminando cada uno conforme tú lo has planeado en las diferentes actividades que tú has ya puesto para nosotros, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en cada parte que vamos a estudiar el día de hoy. Te lo pedimos en tu sagrado nombre y el de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a empezar con un pensamiento. Todas las virtudes que tú tienes en la vida y que son parte de tu carácter no son tuyas, sino te fueran dados por Dios. Todos los dones espirituales no son tuyos, te fueron dados por Dios. La guía del Espíritu Santo no es tuya, te es dada por Dios. Así que no puedes sentirte más que los demás, porque si es así, ellos tienen el mismo nivel de maldad que tú. Calibra tu manantial interior para que le sirvas a Dios con el concepto real de ti mismo. Repita conmigo: la perfecta decisión es la clave para tener los pensamientos calibrados con Dios y actuar con cordura. Voy a volver a repetir: la perfecta decisión es la clave para tener los pensamientos calibrados con Dios y actuar con cordura. Dios permita que nosotros podamos tener siempre un criterio de selección y de acción, mis hermanos. Este criterio siempre debe estar guiado por la nueva naturaleza espiritual, por el nuevo hombre. Estar calibrado con las intenciones de que nuestro espíritu va a estar realmente puesto a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, que vamos a ir creciendo en la mente de Cristo, pero especialmente pedimos que la naturaleza espiritual sea con la naturaleza divina. Nuestro Espíritu Santo, que va a estar con nosotros en este nuevo nacimiento, la palabra de Dios que nos va a estar guiando, siempre tenga un reflejo o sea reflejada en las acciones que nosotros realizamos. Si la palabra de Dios no es reflejada en las acciones que nosotros realizamos, entonces no estamos siendo calibrados. Cuando era más joven, había unos carros, ¿no? Y que había que ponerles la cadena del tiempo. Entonces, ¿para qué era ponerle la cadena del tiempo? Porque si la cadena estaba de fuera de tiempo, el motor se vibraba todo. Entonces, habría que ponerle el motor bien para que estuviera el motor funcionando correctamente. Si nosotros tenemos llantas y las llantas están de acuerdo al peso del carro y si no le ponemos el aire correspondiente, ¿qué es lo que va a pasar? Las llantas están desbalanceadas. Si ponemos, bueno, varios ejemplos podemos poner, pero por ejemplo, si ustedes también tienen comida y no le ponen los condimentos esenciales, como lo dijimos la semana pasada, y le ponemos exceso de uno de ellos, con poquito que nos pasemos de uno de ellos, esto no está calibrado. ¿Cuál es la calibración que tiene el cristiano? La semana pasada dijimos, es Cristo Jesús. Él es el que nos calibra. Pero ¿qué más nos puede ayudar a calibrarnos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más nos ayuda a calibrarnos? La palabra de Dios. Eso significa que cada vez que nosotros tenemos una duda,
Existe la necesidad imperiosa de que nosotros vayamos a cualquiera de estas fuentes para que nosotros veamos si verdaderamente estamos funcionando conforme Dios lo quiere. Y de esto se trata esta enseñanza el día de hoy. La siguiente escritura nos da una idea concreta de lo que es esta verdad. Vaya conmigo a Salmos, versículo 37, y vamos a leer capítulo 37, versículo 27 al 28. Voy a tratar de ir leyendo un poquito más rápido las escrituras, porque traemos mucho material y sí quisiera terminar esta parte del día de hoy, ¿ok? Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios es bien sencilla. En las diferentes situaciones que usted va a enfrentar, lo que usted va a enfrentar, cuando usted esté bajo estrés, va a aflorar. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Cuando usted esté ante una situación comprometedora, lo que usted tiene adentro, eso es lo que va a salir. Cuando usted esté oprimido, lo que usted tenga adentro, eso va a botar. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás. ¿Por qué nos da este consejo la palabra de Dios? Para que no estemos viviendo en relación con el mal. Porque si estamos viviendo con relación con el mal, ¿qué es lo que va a botar de nosotros, mis hermanos? Lógicamente, no cosas buenas. En algunas circunstancias, ustedes van a poder controlar cualquier reacción y van a calcular la reacción. ¿Usted ha escuchado alguna vez que dicen, esta persona es bien calculadora y tiene la sangre fría? Sí, pero si llega el momento en que se le aprieta el botón del máximo estrés, esa persona pierde el control. Y al momento de perder el control, en ese momento va a mostrar lo que verdaderamente es. Fíjense qué lindo. Si usted pone una flor y usted le dice, ¿cómo puede abrir esa flor? ¿Cómo usted pudiera abrir esa flor si está siendo un botón? Y usted puede empezar a jalar las hojas, puede quizás con cuidado tratar de abrirlas, pero ¿sabe qué? La única manera de poder abrir un botón de una flor es esperar que madure sola y que solita se abra. Así que eso es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que esperar a madurar en nuestro espíritu, a madurar en nuestra fortaleza, a madurar en nuestra espiritualidad para que esa flor verdaderamente crezca, emane y aflore para que podamos realmente nosotros conocer quiénes somos en la manera espiritual, de la forma espiritual. Si estoy comunicándoles la idea. Entonces, imagínense ahora que usted tiene un estrés, que usted tiene una confusión, que usted tiene incomodidad. ¿Qué es lo que va a aflorar de usted? ¿Lo espiritual o lo carnal? Y bueno, voy a gritarlo con grandes manos. ¿Qué viene de su corazón? Regularmente nosotros, cuando estamos en una situación de estrés, confusión o incomodidad, lo que aflora es la parte carnal, especialmente sentimientos como el miedo, la angustia, la inseguridad, la frustración y, ojo, el enojo. Voy a dejarlo en enojo para no decirle ira, ¿verdad? Porque muchas veces no solamente es enojo, sino que viene la ira. Aflora entonces algo que verdaderamente está dentro de nosotros. Aflora algo que está verdaderamente guiando tus pensamientos. Yo quiero que usted se ponga a reflexionar por 5 segundos, 10 segundos, en una situación de estrés o en las últimas situaciones de estrés, ¿cómo ha reaccionado? Para que usted se dé cuenta si verdaderamente está aflorando la madurez espiritual. Como les dije, ese botón, esa flor, hay que esperar a que madure. O sea, ¿para qué? Para que se abra esa flor. Ese es el problema de muchos de nosotros los cristianos, que antes de esperar que se abra la flor, estamos forzando la flor para decir, estamos listos para el servicio, y nuestro Señor nos dice, no, todavía no estás listo, espérate, no forces la flor. Todavía no es tiempo. Entonces, ¿qué ha aflorado en usted en los últimos días, en las últimas experiencias? En la última experiencia que yo tuve una crisis, todos me gritaron, pero gracias a Dios no grité. Gracias a Dios. Eso es una experiencia terrible, ¿no? Tremenda, porque de alguna manera dije, gracias Señor, porque empiezas a abrir mi capullo, ¿verdad? Empiezas a abrir mi flor. Y eso fue bien bonito, ¿no?
Entonces, quiero que veamos un ejemplo en la Biblia de alguien que enfrentó una situación tremenda, que ustedes conocen esta historia, que es en José, en donde vamos a ver qué es lo que afloró de José. Génesis 39, versículo del 7 al 12. Esta es una porción bíblica muy conocida. Recordemos que José tuvo que ir cautivo, fue siendo esclavo de Potifar. Potifar le encargó todas sus cosas a él, la casa, y dice que la casa de Potifar empezó a prosperar porque Dios estaba ¿con quién? Con José. Ahora quiero que todos digamos realmente nosotros, Dios está conmigo en todas las actividades. Dios está conmigo. Y lo voy a decir en verdad y lo voy a decir con fe. Dios está conmigo. Entonces vamos a empezar a leer capítulo 39, versículo del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaba en la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Note, ¿qué fue lo que salió de José? Miren, muchas veces nosotros criticamos a Jacob y decimos el usurpador, el que engañó a su padre, el que engañó a su hermano, el que le robó la bendición, el que estuvo con Labán, y ándele, qué bueno que también lo engañaron y le dieron una mujer que no le tocaba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí vemos el reflejo de la que Biblia dice que cuando nosotros nos dedicamos a nuestros hijos y les damos la preparación, ellos van a reflejar lo que nosotros les damos a nuestros hijos. Tome en cuenta que José era el hijo predilecto de Jacob, incluso le dio su capita, ¿se acuerdan? De colores así bonita. Capita que después fue la misma sentencia para Jacob, porque vio, dijo, una fiera lo devoró. Pero Jacob tuvo tiempo con José. Y es obvio que José fue educado con Jacob en el modelo nuevo, no en el modelo viejo. Y esto se nota. No sé si usted nota cuando José empieza a responder, no responde con lo que él aprendió, porque lo que siguió que aprendiera fue que ser esclavo. Él era esclavo, o sea, un esclavo no se le enseñaban modales, a un esclavo se le enseñaba a servir. Entonces, ¿de dónde sacó José tanta sabiduría y de dónde sacó José tantas cosas? Obviamente tuvo que venir de la enseñanza que le dio su padre. Hemos de recordar que la Biblia dice que Jacob tuvo a José en la edad que adulta, en la vejez, de hecho dice. Entonces, ¿qué encontramos aquí con José? Fíjense, número uno, ¿qué salió de su corazón de José? Respeto. ¿Respetó a quién? A su patrón. Y fíjense cómo lo respetó cuando no estaba presente. A eso se le llama también fidelidad. Y a eso también se le llama agradecimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que calibremos nosotros cuando tenemos problemas? Esto, que tengamos fidelidad, que seamos amables, pero también muy importante, agradecidos con Dios. Fíjense el grado entonces de honestidad de José. 2, no hacer el mal para no hacer traición. ¿Cuántos de nosotros como hombres de manera natural hubiéramos dicho, bueno, nos escondemos y quién se dio cuenta? ¿Por qué no? Que acabo la mujer ni modo que vaya a chismear, ¿verdad? Mas sin embargo aquí él decidió no hacer traición. ¿Contra quién era la traición, mis hermanos? Fíjense que si usted analiza bien la escritura, la traición no era contra Potifar, sino era contra quién? Dice, contra Dios. Él decidió no traicionar a Dios. Decidió que en el momento de estrés aflorara ¿qué? De su corazón el amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en esa situación? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos puesto nuestros principios y nuestros valores para decir, primero va Dios, después el respeto, la amabilidad y especialmente la gratitud, porque obviamente aunque él trabajaba ahí siendo esclavo, tenía un privilegio dentro de la casa.
que él era el mayor. Fíjense, José como siempre fue el mayor. Cuando entró a la prisión fue el mayor y cuando llegó con el faraón fue el mayor. Siempre porque dice, Dios estaba con él. Y aquí nos demuestra exactamente qué fue lo que afloró de José ante la situación de estrés. Lo mejor, el temor de Dios, la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes quieren repetir? Yo quiero tener la sabiduría de Dios también el día de hoy. Les voy a dar un ejemplo de la vida diaria para que vean también cómo afloran otras cosas. Hace unos días vimos un programa, unos niños estaban ahí tirando para pescar y resulta que sacan el cráneo de una persona. Cuando ven el cráneo, lo llevan a la policía. Voy a cortar la historia porque es muy larga. La policía cree que ya es algo viejo. Dicen esto, pues quizás ya es un fósil de mucho tiempo, ya no vamos a alcanzar a tener ninguna forma de identificarlo, especialmente porque le quitaron todos los dientes. O sea, la persona que mató a esa persona le quitó todos los dientes. Pero la llevaron con una persona forense y esta persona forense logró identificar que todavía en el cráneo había gelatina de cartílago, o sea, el cartílago estaba todavía ahí. Obviamente, si el cartílago todavía estaba ahí, la persona no tenía de muerto más de 2 o 3 semanas. Con esto pudieron darse cuenta que la persona tenía también problemas en las muelas del juicio y entonces al sacarla quedó carne adentro y entonces pudieron sacar la carne y con la carne pudieron hacer un examen que se le llama de mitocondrias para considerarse una alternativa al DNA y con el examen de mitocondria pudieron sacar quién era una persona. Entonces agarraron toda la lista de la gente que estaba perdida y ya con esto, agarrando la lista, vieron cuántas personas estaban perdidas y empezaron a tomar los DNA las mitocondrias de los DNA de los hijos para ver si alguno salía positivo. Y efectivamente, una muchacha de 20 años salió positivo y se dieron cuenta que vivía con alguien, o sea, el novio obviamente. Entonces empezaron a investigar al novio y le encontraron que en una bodega tenía 18 cuchillos. 18 cuchillos. Y entonces ellos vieron y fueron y sacaron, vieron las evidencias, vieron que había por ahí sangre, sacaron las evidencias de sangre y fueron y le dijeron, después de 12 horas de interrogatorio, o sea, yo quiero que imagine cuánto estrés era durante 12 horas de interrogatorio. 12 horas que te están haciendo preguntando, ¿lo mataste? ¿No lo mataste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? ¿A qué horas estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué color tenías? ¿Qué color vestía? ¿Cuándo fue la última vez que le viste? Etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense eso durante 12 horas. 12 horas. Finalmente, la policía decide confrontar a la persona con las evidencias y al confrontarla con las evidencias, la persona llora, echa un grito fuerte y lo dice, es que yo la amo mucho. Eso fue lo que salió de él, ¿no? Yo la amo mucho. Pero ahora les voy a platicar cuál es el verdadero amor. Bueno, por primera vez en mi vida, cuando yo pensé que ya había visto todo, nunca me imaginé que alguien abriera a una persona, le sacara los órganos, los picara y los echara en el baño. Después cociera la carne, la cara y las echara al baño. Después los huesos fue y los repartió para que las bestias se lo comieran. O sea, y lo que salió de él fue, la amo mucho. ¿Ustedes creen eso? Realmente una muerte calculada, una muerte básicamente terrorífica. Era una persona que tenía un background que se le llama satánico, tenía libros de satánico, tenía los cuchillos que ocupaba para hacer todos los sacrificios. O sea, hizo todo correctamente. Lo único que le falló, que alguien encontró el cráneo. O sea, nadie burla a Dios. Nadie burla a Dios. Pero ¿usted cree que el grito que salió fue igual que José? No, para nada, ¿verdad? Ahora todavía escribe una carta y dice, no, es que yo la amo, o sea, fue un error porque estaba drogado. ¿Un error? O sea, es decir, todavía a este tiempo, esta persona todavía no reconoce, no ha salido de su corazón decir, fui un descarado, la maté con toda la ventaja, la hice cachitos, o sea, tuve todas las, vamos a decir, atenuantes, porque nadie puede pensar en hacer lo que hizo este amigo. Pero ¿qué estaba en su corazón? Maldad. ¿Qué afloró de su corazón realmente? Cuando se vio acorralado, tuvo que decir mentiras. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué empieza a aflorar de nosotros cuando estamos en tensión? La forma de justificarnos para salir de la situación. Queremos salir de la situación, lo demás no me importa. Ya cuando salgo de la situación, ya la hice.
Y como salió de la situación, porque nomás le dieron 20 años, porque se justificó que el crimen era simplemente porque está bajo la droga. Y le digo a Analicia, digo, fíjate, y hay otros crímenes que por menos les dan sentencia de muerte. O sea, ¿cómo es posible que viendo toda esa masacre hubieran dado esto? Pero bueno, el ejemplo que quiero decirles, ¿qué fue lo que salió de esta persona? Te amo. ¿Tú lo crees? No. ¿Yo lo creo? No. ¿Qué verdaderamente tendría que haber salido de esta persona? A la familia, perdóname, era su hijo, era la madre de su hijo. Imagínense cómo le va a explicar a la madre de su hijo todo lo que hizo. Es atroz lo que hizo. Yo la verdad no me lo podía imaginar. Pero afloró ¿qué? Toda la maldad en él. Todo lo que tenía en su interior, todo lo que había pensado, todo lo que había aprendido, todos los sacrificios, la forma de ejecutar la maldad, afloró en él. También lo hizo correctamente. Pero a diferencia de José, ¿cuál es la diferencia? Que él estaba con Dios y este estaba con el chanclas. Este estaba con Satanás. Mis hermanos, las decisiones entonces para calibrar nuestra vida siempre tendrá que ir con el nivel de nuestro pensamiento, con nuestro nivel de sentimientos para tener acciones. ¿Queda claro? Nuestros pensamientos van con ¿qué? Con nuestros sentimientos y se va a reflejar en ¿qué? En acciones. No hay justificación, ¿eh? No, es que no lo pensé. No, sí lo pensaste. No, es que actué porque estaba con coraje. Sí, cuando ya vino el coraje, ya lo habías premeditado, ya lo tenías en cabeza. Mucha gente cuando ya le viene la situación ya tiene 3 o 4 respuestas. Me acuerdo de Maquiavelo, no sé si ustedes se acuerdan de él. Este Maquiavelo era tremendo. Cuando iba a ir al concilio y iba a ver la elección de un príncipe, de un rey, haga de cuenta un senador, un presidente ahorita en la actualidad, siempre llevaba 2 cartas. Una carta era para elogiar a uno y la otra carta era para elogiar al otro. Así que el que ganara, él tenía una carta lista para elogiar al que iba a ganar. Ese es el nivel de maldad. El sentimiento unado con ¿qué? Con el pensamiento. ¿Pero qué? Del hombre. ¿Se da cuenta? Dios no nos pide que nos calibremos con el hombre. Dios no nos pide que nos midamos con el hombre. ¿Con quién nos pide Dios que nos midamos? Con la Biblia, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. ¿Estamos listos? Fíjense lo que dice Moody. Una vida santa producirá la impresión más profunda. Los faros no tocan trompetas, solo alumbran. Imagínese usted que cuando pase usted caminando, siempre haya una luz en su caminar, pero haya una luz en el caminar de los demás. Jesús dice, ustedes son luz en este mundo. Ustedes son luz. Queremos alumbrar a los demás. Te puedo preguntar entonces ya con estos ejemplos que vimos, ¿qué hay en tu manantial interior? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Realmente tienes un manantial genuinamente espiritual? ¿O está un poquito distorsionado o disminuido porque has dejado de estar en la presencia de Dios, en la oración? Porque has dejado de estar congregándote con tus hermanos, hablando de la palabra de Dios, compartiéndola. O sea, es decir, ¿tu espíritu se ha disminuido? ¿O realmente estás, como lo hemos dicho, con hipocresía, siendo un carnal disfrazado, diciendo que eres un carnal, pero espiritual? Déjenme decirles entonces esto. Nuestros pensamientos, mis hermanos, innegablemente son importantes porque Dios ha diseñado para que nosotros los manifestemos en nuestra vida interior y los proyectemos ¿a quién? Al exterior. ¿Saben cuándo hierve al exterior? Cuando estamos en problemas. Cuando necesitamos rescatar a alguien. Cuando alguien está enfermo y ocupamos ayuda. Es cuando aflora lo que hay en lo interior hacia lo exterior. Como cristianos, mis hermanos, somos llamados a someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, a transformar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir y a pensar en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, hermoso y admirable. Eso es a lo que somos llamados, mis hermanos. En otras palabras, sed santos porque soy santo, dice Jehová. Entonces somos llamados ¿a qué?
al camino de la santidad. Aquí ya no va a gustar, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente nos tiene que gustar a todos los cristianos es todo lo verdadero, honorable, justo, puro, hermoso y admirable. ¿Y saben por qué? Porque todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Si a usted no le gusta eso, déjeme decirle que está en problemas. La escritura que estamos hoy estudiando, vamos a ver dos temas. Hoy vamos a separar los dos temas y vamos a ver el tema que se va a encontrar dentro del contexto de pensar con cordura. Y vamos a dejar la siguiente semana el tema de apoyarnos en la fe. ¿De acuerdo? ¿Cómo dice la escritura que estamos llevando? Piense de sí con qué? Con cordura. ¿Se acuerda que la vez pasada dijimos que muchas veces pensamos nosotros con insensatez? Ahora vamos a ver lo contrario de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver que la persona tiene que pensar con cordura. Moody dice, tu alma tiene dos apostadores. ¿Ha ido usted a Las Vegas algún día? ¿No? ¿Ha conocido los juegos de azar? Entonces, va a haber dos apostadores. Uno va a apostar a favor de usted y uno va a apostar en contra de usted. ¿Quién cree que va a apostar a favor de usted? Dios. ¿Y quién cree que va a apostar en contra de usted? Pues el chanclas. Porque el chanclas quiere que usted pierda, ¿no? Entonces, te toca a ti decidir cuál de ellos tú vas a llevar. Satanás te ofrece lo que él no puede dar. Es un mentiroso y lo ha sido desde la fundación del mundo. Dice Moody, me complazco de la persona que depende, perdón, me compadezco de las personas que depende de las promesas del diablo. Pero el Señor Jesucristo sí es capaz de dar lo que Él ofrece y Él le ofrece la vida eterna a cada alma perdida. Mis hermanos, si analizamos este pensamiento con mucho cuidado, este pensamiento de Moody nos ayuda un poquito a podernos integrar dentro del proceso de la decisión. El pensar con cordura es tomar buenas decisiones y llenar tu autoconcepto y estarás mostrando lo que existe verdaderamente en tu manantial interior. La Biblia nos explica que debemos estar bien calibrados en esta área. Bien calibrados. Si tomamos las decisiones en favor del mal, si tomamos las decisiones apostándole a la vida del chanclas, si nos vamos en la corriente de este mundo, ¿qué es lo que haríamos? Pues prácticamente estaríamos viviendo sin santidad. La Biblia entonces nos dice que al tomar una decisión tenemos que estar bien calibrados y saber quiénes somos. ¿Usted sabe quién es? Espero que sí. Eclesiastés 7:16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. ¿Cómo dice? No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Fíjense que hay un gran ejemplo en la Biblia. Job se consideraba demasiado justo. Job se olvidó de quién era verdaderamente ante Dios. Hasta que Dios tuvo que confrontar a Job y decirle, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo crié al mundo? Si eres tan sabio, si eres tan inteligente, contéstame, le decía a Dios, ¿verdad? Lamentablemente Job no tuvo respuestas, pero Job en su momento llegó a sentirse que era demasiado justo. ¿Quiénes se sentían demasiado justos? En lo que hemos leído a través de estas últimas 3 sesiones, los fariseos. Ya vimos la semana pasada cómo se sentía el fariseo, ¿no? Yo sí diezmo, ¿verdad? Yo sí oro, yo sí ayuno. ¿Cómo se consideraba? Demasiado justo, demasiado sabio. ¿Sabio qué? En exceso. Les voy a decir otro ejemplo más, Salomón. Salomón es considerado el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, cometió las atrocidades más grandes ante Dios. Una de ellas, ¿cuál fue? Casarse con 700 esposas y 300 concubinas. No solamente eso, le puso a cada esposa su templo y le dio el gusto de su diosecito. El dios que le gustara, se lo acomodaba.
O sea, ese Salomón le entró duro a la idolatría, le entró duro en contra de las cosas de Dios. Yo pienso que Salomón, gracias a Dios, en la última parte del capítulo 12 de Eclesiastés dice, gracias a ti, Señor, que te conocí. Es decir, al final parece ser que Salomón pide perdón por todos sus errores. ¿Pero qué afloró de Salomón? El gusto por las mujeres. ¿Se fijan? ¿Exceso de qué? De sabiduría. Pero el exceso de sabiduría sin la guía de Dios, ¿de qué sirve? De nada, mis hermanos. De nada. El exceso de conocimiento, ¿qué sirve sin la guía de Dios? De nada. El sentirte lo bastante justo, ¿de qué sirve sin la guía de Dios? De nada. De nada. Yo veo por ahí algunas personas que ponen sus fotos, ¿no? Agarran a dos niños, les dan una torta y luego dicen, mira, estoy haciendo la labor de Dios, y se toman sus selfies, ¿no? Pa, pa, pa. Y luego lo ponen en el Facebook. Miren qué bonito me veo dándole la torta a los niños porque estoy cumpliendo con la gran comisión de llevar llevar comida al hambriento y bebida al hambriento. ¿Cuántos likes alcanzaste? Uy, un montón de likes. Todo el mundo te puso like. Te estás considerando demasiado justo en tu propia opinión. Mis hermanos, dejen que Dios te califique tus acciones. Va a llegar el momento en que Dios te va a decir si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Y te va a decir siervo fiel o te va a decir no te conozco. Y recuerden que esa palabra es muy, muy fuerte, hacedor de maldad. Entonces, mis hermanos, tengamos cordura. Tenemos que tener cordura. La cordura nos ayuda ¿a qué? A no destruirnos a nosotros mismos. ¿Quieren ver cómo opera la cordura? Proverbios 8, versículo 12. Y dice, yo la sabiduría, fíjense cómo habla la sabiduría. Yo la sabiduría habito ¿con quién? Con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. A ver, jóvenes, ya que hay jóvenes aquí, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que practicar dentro de su vida? La ciencia de los consejos. Después, buscar la cordura en relación con quién? Con Dios. Para que Dios les dé la sabiduría. Quisiera que fuera al revés, ¿verdad? Quisiera que fuera primero la sabiduría de Dios y después los consejos. Pero como somos jóvenes, muchas veces no alcanzamos a discernir la sabiduría de Dios. Claro, si Dios da el conocimiento, ¿por qué no? Pero una gran parte que nos enseña este versículo es que ustedes escuchen los consejos de quién? De los viejos, mis hermanos. ¿El consejo de quién? De los sabios. El consejo de sus pastores, el consejo de sus ministros, el consejo de la gente que les está guiando por el bien. Un error muy grande de los jóvenes es escuchar el consejo de jóvenes como ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nivel de vida. No conocen. Y los jóvenes, al igual que ustedes, quizás todavía no habita la cordura. Esto también aplica ya a nosotros. Y quiero preguntar si verdaderamente la cordura habita en nosotros. Bueno, porque si la cordura habita con nosotros, dice que tenemos sabiduría de qué? De lo alto. Vamos a ver la definición de cordura. La palabra de cordura viene de una palabra hebrea que se pronuncia ormá. Y fíjense lo primero de la definición. La palabra cordura es discreción. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos los indiscretos son qué? Locos, ¿verdad? Son locos, son insensatos. Ahora entonces la primera parte que aparece en la palabra cordura es ¿qué? Discreción. Hay que saber cuándo aplicar la discreción. Astucia, sagacidad. Entonces, en términos generales se va a entender que la cordura es un estado psíquico, un estado mental que la persona tiene actuando con una mente sana, con discreción y con sagacidad. ¿Cómo tiene que actuar una persona que está cuerda? Fíjense bien, con discreción y sagacidad. ¿Se acuerdan del consejo que Jesús nos dice? Ser rápidos, ágiles como el áspid, pero calmados, atentos y visuales como qué? Como la paloma.
Fíjese qué combinación tan tremenda, que si sacamos del contexto no podemos entenderlo, pero esta es la explicación. Tienes que actuar de una manera como cuerda, muy cuerdo, muy cuerda. Porque si no, entonces no puedes poner discreción y sagacidad al mismo tiempo. Como dato curioso, muchos de los versículos que hablan de la cordura, la palabra original es la palabra lev, corazón. Corazón. Fíjense entonces, ¿usted ha escuchado alguna vez esta expresión? ¿Esta persona actuó sin tener corazón? ¿Qué está diciendo la persona? Demasiado cruel, ¿verdad? La verdad es que esta persona no tenía corazón. Una persona que no tiene sentimientos. Su corazón estaba ensoverdecido, es decir, una persona con mucha altivez y soberbia. Si usted ha escuchado estas expresiones, esto es a lo que se refiere cuando se traduce la palabra lev, corazón, que usted está actuando sin corazón. Cuando usted actúa sin cordura, actúa sin corazón. Pero cuando usted actúa con cordura, tiene buenos sentimientos, buenas intenciones y buenos desarrollos para su vida. Proverbios 16, versículo 21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Cómo es llamado el sabio de corazón? Prudente. ¿Y qué dijimos que es parte de esta definición? La discreción. La discreción es un sinónimo también de prudencia, mis hermanos. Vamos a identificar rápidamente cuáles son las 3 características de la falta de cordura. ¿Usted se las imagina ya? 3 características de la falta de cordura. Nada más 3, ¿ok? La semana pasada ya vimos insensatez y ahí vimos algunas más. La falta de cordura se manifiesta en necedad. ¿Usted ha hablado con una persona necia? Es muy difícil hablar con una persona necia, especialmente cuando la persona cree que tiene la razón. Usted puede ir a las escrituras en Proverbios 8:5 y Eclesiastés 10:3 para completar más el tema. Entonces, característica número 1, la persona tiene ¿qué? Necedad. 2, los de falta de cordura no caminan con inteligencia. Usted puede ir a Proverbios 9, del 4 al 6. Pero quiero que lo leamos porque me gusta este versículo. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, ¿qué dice? Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, ¿dejadlas qué? Simplezas, y vivid y andad por el camino de ¿qué? De la inteligencia. ¿Ha estado escuchando usted algunas personas que cuando están en su conversación dicen puras cosas simples? Puras bromas ligeras, puras bromas pesadas, se hacen los chistosos para hacerlo en un término más común. Se creen chistosos, se creen agradables. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No seas chistoso, no seas agradable. Quítate las simplezas, sé cuerdo y camina con inteligencia. Siguiente identificación, punto número 3 en esto, los faltos de cordura se les considera insensatos. A los faltos de cordura se les considera también como locos. Usted no quiere ser clasificado como loco, ¿verdad? Bueno, si identificamos la falta de cordura, ahora vamos a identificar qué sí califica la cordura y especialmente a nivel espiritual. La palabra de Dios nos enseña que una persona que actúa con cordura tiene las siguientes características y ya las estamos viendo, ¿verdad? Obviamente va a ser lo contrario a la insensatez, lógicamente, ¿verdad? Y ahí les va. Tiene una mente que sana. La persona con cordura tiene una mente sana. La persona con cordura es inteligente. La persona con cordura tiene prudencia. La persona con cordura tiene sabiduría. Y hay algo bien importante. La persona con cordura tiene sus oídos abiertos para escuchar ¿qué? Consejos. Fíjense una cosa que es bien importante. Yo me he
topado con gente que ya se cree la octava maravilla del mundo en sabiduría y incluso en la Biblia, y de repente cuando una persona llega y dice, te voy a dar un consejo, dice, no, 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 yo ya me la sé. ¿Qué me puedes aconsejar si tú apenas vas empezando? ¿Qué me puedes aconsejar si tú qué sabes? Y acuérdense que hay un consejos hasta de niños que pueden ayudar. Les digo así rápidamente, esto ocurrió allá en México, no recuerdo exactamente dónde era el puente. Había un puente histórico, entonces pasó un tráiler, iba con las llantas infladas de más, se atoró, entonces vinieron y trajeron un montón de ingenieros porque no querían destruir el puente histórico. Entonces estaban dándole vueltas, que las grúas, que tenemos que operar para abajo, sacar los cimientos y haciendo cálculos de cómo podían hacer para que el tráiler se hiciera para atrás, para que hubiera menos daño. Y había un niño diciéndoles, hey, señor, 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 y luego le decían, espérate niño, estamos muy ocupados. Yo te puedo decir cómo sacar el tráiler. No, 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 espérate niño, estamos aquí con los ingenieros, tenemos la mejor tecnología, tú permítenos. Y otra vez fue a molestar el niño ahí, señor, señor, yo sé cómo sacar el tráiler. Total que el ingeniero lo enfadó y le dice al ingeniero, mire, es bien sencillo, sáquele toda el aire a las llantas y automáticamente el tráiler baja y ustedes lo pueden jalar con la grúa. Algo tan sencillo. Duraron aproximadamente 12 horas y el niño estuvo insistiendo en 12 horas que él tenía la solución. Hay veces que por mucha tecnología, por mucho conocimiento que tengamos, por mucho que podamos decir, ya me la sé de todas, es bueno escuchar el consejo, aunque sea de una persona simple. A veces simplemente por el hecho de escuchar a la persona ya se siente bien. Dices tú, qué bueno que la persona se sintió bien, porque ya pudo hablar, ya tuvo tiempo de conversar contigo y ya la persona se sintió así como bonito, ¿no? Entonces muchas veces incluso hasta eso es bonito porque la persona dice, oh, me escuchó, este que parece sabio me escucha, este que parece inteligente me escucha. Con muchas veces conmigo ha llegado gente y me dice, no, es que usted es muy inteligente. A ver, te escucho, ¿qué me quieres decir? Es que mire, yo veo este punto así, 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 ¿no? Especialmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, tuve esta experiencia, ¿no? Es que me dice, es que me dijeron que tenía que tomar esta medicina para el cáncer. Digo, no, sí está correcto. Digo, el problema es que si el tipo de cáncer tuyo se adecua para esa medicina. Me dice, no, pues no sé. Digo, es que hay que preguntar a la persona que te lo recomendó si sabes qué medicamentos y qué quimioterapia estás tomando para ver si se adecua o no se adecua. Y dice, ¿y usted no sabe? No, le digo, porque no conozco el remedio, pero vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, se vale decir que no sabes. Se vale decir que no sabes. Y lo hemos dicho muchas veces, no lo sé. Cuando usted no sabe algo, ¿cuál es la respuesta correcta? No lo sé. Y no es vergonzoso. ¿Qué dice aquí? Hay que ser inteligentes, hay que ser prudentes. Imagínense que ahí me digan, haz un cálculo para construir una casa. No, pues si yo fui a matemáticas y estudié todo lo de geometría, no, pues sí me puedo echar un cálculo. Yo no sé, tensión, física, química, etcétera, para saber cómo se va a construir una casa. O sea, me metería en un problema que no me corresponde. O sea, no es mi área, no lo sé. O sea, en este mundo yo no estoy diseñado para saber todo. Por eso Dios diseñó a los diferentes seres humanos, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, para que la ciencia nos acompañara y pudiéramos todos trabajar en su gracia en este mundo. Así que una de las grandes respuestas y un gran consejo que podemos aprender con mucha prudencia es saber decir, no lo sé. Pero hay algo que más me encanta a mí cuando se examinan estos versículos sobre la prudencia. Vaya conmigo a Proverbios 19:11 y dice, el prudente controla su furia y vea qué bonito esto, y no ofende. El prudente controla su furia y no ofende. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene ¿qué? Su furor. Aquí hay una gran prueba para nosotros, un gran termómetro para nosotros. Sí, la cordura logra hacer que tú te detengas cuando estás enojado. Wow. Déjame decirte, has avanzado en un nivel muy alto. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora, si logras pasar por alto la ofensa, estás todavía en un nivel espiritual mucho, pero mucho más apegado al Creador.
Yo creo que en la primera me detengo, ¿no? Difícil para mí detener mi furor y mucho más, tengo que tardar mucho tiempo, no digo que no, para que se me pase de mi corazón la ofensa. Pero pues soy débil, ¿no? Soy humano, o sea, necesito trabajar en estas áreas. Vamos a ir entonces a la parte donde seguiremos viendo la aplicación conforme a quién, conforme a la verdad de Dios. Tener cordura conforme a la verdad de Dios. Y vamos a hacer algunas aplicaciones nomás, porque esto sería un tema para 3, 4 horas. Y repita conmigo. Diligente sí, ocioso no. Diligente sí, ocioso no. Romanos 12, versículo 11, y vamos a seguir estudiando lo que ya estábamos viendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Voy a volver a repetirlo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La acción fundamental del ser humano en este momento, como usted se da cuenta, tenemos que empezar a calibrarnos. La palabra de Dios nos dice, sí diligentes, no ociosos. ¿A Dios le gustan los ociosos? No. La acción fundamental del ser humano es realizar el trabajo, tanto secular como el trabajo espiritual. De hecho, esto se convierte en un consejo directo de la palabra de Dios. Los ociosos deben de trabajar, por consiguiente, deben de trabajar. Les digo qué es lo que pasa aquí y escuchen este principio, por favor. Pongan atención en esto. La pereza y la indiferencia permiten el prosperar mal. La pereza y la indiferencia permiten el prosperar mal. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. La Biblia dice, si somos creyentes, no perezosos. Si somos creyentes, no perezosos. Y también podemos traducir del original, cuando no toma la traducción de la frase original, dice, el celo por Dios no debe flaquear. Fíjense bien, cuando nuestro celo por Dios flaquea, nosotros somos considerados como perezosos. O sea, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Es decir, que el celo por Dios no puede flaquear. Tenemos que estar fuertes en la palabra de Dios y no flaquear. Juan 2, versículo al 16 al 17. Juan 2, del 16 al 17. Y dijo Jesús, obviamente, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Se fijan? Jesucristo nunca flaqueó. Aun cuando vio a los vendedores, a los cambistas, a todos, Jesucristo dijo, mi casa es casa de ¿qué? De oración. Y se mantuvo que la casa de oración era la casa de su padre, casa de oración. No flaqueó, aun cuando había un riesgo de que lo andaban siguiendo y de que lo podían definitivamente matar. ¿Se da cuenta? Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios cuando hablamos de que tenemos que calibrar nuestra actividad. Y calibrar nuestra actividad quiere decir que debo de ser diligente en cualquier acción, ocioso no. Pero fíjese qué bonito dice el versículo. Debemos de ser fervientes en espíritu. ¿Escucha eso? Fervientes en espíritu. ¿Usted se acuerda quién era ferviente en espíritu? La Biblia dice que Apolo era ferviente en espíritu. Dice que era poderoso en las escrituras, aun cuando no había sido bautizado más que con el bautizo de Juan. Lo que quiere decir que Apolo no había recibido el bautizo del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Apolo no dijo, permítanme, déjenme recibir el bautizo del Espíritu Santo de Dios para ir a la obra. No, Apolo dijo, yo tengo un celo por Dios, no voy a flaquear y aunque no estoy completo, problema, yo voy a seguir trabajando con las escrituras. Y dice que Apolo competía aún con los que eran los grandes de la ley.
O sea, los grandes conocedores de la ley tenían una confrontación Apolo con ellos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Diligencia sí, o sea, en otras palabras, no debemos de flaquear. Ociosidad y pereza, no. A Dios no le gusta los que flaquean, a Dios no le gusta los perezosos. Jesús lo dice de otra manera, todo aquel que poniendo sus manos en el arado y voltea para atrás, ¿qué? No es digno de mí. Jesús lo dice de otra manera también, ve y deja que los muertos entierren a los muertos y sígueme. ¿Se entiende? O sea, tú no puedes flaquear. Cuando Pedro le dice, dura palabra es esta, Señor, la gente se está yendo. Y luego le dice el Señor, ¿también tú te quieres ir con ellos? O sea, no podemos flaquear, no podemos flaquear. Eso es lo que le dice Jesús. Tú no puedes flaquear. Y miren qué hermoso es que cuando Pedro lo niega 3 veces al Señor, ¿qué pasó con Pedro? ¿Flaqueó o no flaqueó? Pedro flaqueó, ¿verdad? Definitivamente. Pero yo quiero que usted piense cómo lo restaura Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor, cuántas veces Pedro lo negó a Jesucristo? De acuerdo a la Biblia, lo negó 3 veces. Ahora, ¿cuántas veces Jesucristo le hizo repetirle a Pedro que lo amaba? 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Apacienta a mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta a mis cabritos. ¿Me amas, Pedro? Pues es decir, Jesús no dejó que la negación de Pedro fuera por arriba de lo que era lo más importante. El hecho de que haya Pedro flaqueado no significaba que Jesús no lo quería restaurar, lo cual nos indica que a veces vamos a flaquear, pero cuando estamos calibrados, si vamos al Señor Jesús, el Señor Jesús te restaura, te reintegra y te pone en el servicio, mi hermano, mi hermana. Vamos con el otro. Bendecir sí, maldecir no. Bendecir sí, maldecir no. Lucas 6, 27 al 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos aborrecen, bendecid a los que nos maldicen y orar con los que os calumnian. Yo le quiero preguntar, ¿usted caminaría junto a su enemigo? ¿Se da cuenta? ¿Usted caminaría junto a su enemigo? Seamos un poquito prudentes en esto. Escuchen bien. Vean lo que dice la Escritura, que pasa cuando nosotros caminamos con nuestros enemigos. Vea qué dice. Pero vosotros, los que oís, os digo, ¿qué tenemos que hacer? Ama a tus enemigos. Cuando tú caminas con tu enemigo, voluntaria o involuntariamente, lo primero que le tienes que demostrar a tu enemigo es amor. Oh, pero ¿cómo? Yo demuestro odio, enojo, rencor, desquite, el toma y da acá, te lo regreso. Si chismeas mal, yo chismeo más que tú. ¿Qué dice Jesús? No. Tenemos que ir con ¿qué? Con amor. El cuerdo en la fe se calibra ante Dios y no ve al enemigo, sino ve el beneficio que puede tener este enemigo. ¿Y cuál es el primer beneficio que le puede dar uno que trae luz cuando alguna persona va caminando en tinieblas? Repítalo conmigo. Aquella persona que me está haciendo la vida pesada, aquella persona que me está queriendo distraer en este momento, yo le tengo que dar ¿qué? Amor. En este momento tengo que orar por esa persona. En este momento tengo que pedir. ¿Por qué? Porque esta persona, reconociendo el amor en mí, posiblemente le acerca a reconocer el amor a Dios. No porque yo sea el intercesor, no porque usted sea el intercesor, pero la persona cuando saborea el amor es como la miel, la quiere probar. Mucha gente dice, ¿qué es lo que tiene esta persona que lo hace diferente? ¿Qué es lo que tiene esta persona que le hace dulce? ¿Qué tiene esta persona que puedo estar con ella mucho tiempo y me siento agradable, me siento bien? Porque aun cuando la persona quiere hacerte la vida pesada, tú le estás dando ¿qué? Amor. Pero ¿qué más le das? Le das a tu enemigo cuando tú caminas con tu enemigo. Dice que le debemos de hacer el bien, aunque el enemigo nos aborrezca. Dice que debemos de bendecirlos y no ¿qué? Maldecirlos. ¿Qué dijimos? Si nos queremos calibrar espiritualmente, tenemos que bendecir sí,
Maldecir, no. Ya vamos con el segundo principio bien. Pero ¿saben qué más nos pide la palabra de Dios que tenemos que hacer por nuestros enemigos? Orar. Orar. Mis hermanos, para esto debemos de pedir a Dios nos ayude a poder ejecutar todas estas actividades que Él pide por nosotros. Someternos a su verdad, someternos a su voluntad, someternos a la Biblia, someternos al Espíritu Santo y especialmente someternos en saber que Él es el que maneja el mundo y consecuentemente Él es el que guía todas las actividades. Y si Él nos pide que amamos, enseñamos el bien, bendizcamos y oremos por la persona, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que saberlo. Por eso el tema se llama calibrando nuestros ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestras cualidades, para ver qué tan lejos estamos nosotros de esto que la Biblia nos enseña. Yo por lo menos me siento un poquito retirado, pero sí quiero comprometerme con nuestro Señor Jesús a tratar de dar mi parte. Proverbios 25, del 21 al 22, nos da el consejo completo. Si él te aborrece, tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ahora, parece que va un poquito más allá. Si mi enemigo que me aborrece, que no me quiere, tiene hambre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alimentarlo. Y yo quiero decirle esto que siempre lo digo cuando este versículo lo toco. El alimentarlo es darle el pan de Cristo también y darle el agua que fluye del Espíritu Santo a la persona para que la persona también se convierta de sus malos hábitos, de sus malas condiciones y pueda gozar la vida eterna. Pero aquí dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que le va a poner carbones encendidos de vergüenza en la cabeza. Pero quiero que vea cómo cierra el versículo. Y el versículo dice, y Jehová te lo pagará. ¿Quién te va a pagar el haber hecho esto? ¿Quién te va a pagar el que ames a tu enemigo, que le enseñes, que lo bendigas, que ores por él y especialmente que le des si le falta alimento o le falta agua? ¿Quién es el que va a extender el cheque? ¿Quién? Jehová, el mero jefe. Así que mis hermanos, podemos aprender inmediatamente. Puedes darte cuenta que después de enseñarles el bien, no puedes esperar que la gente cambie su actitud. De lo contrario, puede ser que la... Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros tenemos que calibrarnos sobre estos aspectos: amor, enseñar el bien, bendecir, orar, ayudar con las necesidades, aunque sean nuestros enemigos, porque sabemos que no es la persona la que te tiene que dar el pago, sino es Dios el que te dará el pago. Seguimos el otro punto siguiente. Sabio sí, arrogante no. Sabio sí, arrogante no. Romanos 12, mismo capítulo que estamos estudiando, capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra ¿qué? Opinión. ¿Qué dijimos? Sabio sí, arrogante no. La verdadera sabiduría conforme a la Biblia depende del temor que nosotros tengamos de Dios. Como hemos estudiado entonces hasta aquí, la cordura está ligada al temor de Dios y por lo tanto la sabiduría es una de las consecuencias de tener esa cordura. Proverbios 8, versículo 12. Otra vez lo volvemos a repetir. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo ciencia ¿en dónde? En los consejos. Por el contrario, una persona arrogante o altiva solo buscará su propio bienestar y se dirige en su propio consejo. En las personas en el Distrito Federal, como dicen, el que no tranza, no avanza. El que no tranza, no avanza. Ese es tu propio consejo. Una persona que busca su propio bienestar. El que no tranza, no avanza. Pero vea lo que dice Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó. ¿Qué le pasa al arrogante? Su propia arrogancia le engaña. Yo he visto gente así que está media fellita a veces, ¿no? Pero se pone un buen perfume, un buen traje, se pone una buena diadema y luego se cree que está guapa o se cree que está bello y se la cree.
aunque a los ojos del mundo no, pero después se la cree tanto, 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 que empieza a despreciar a los demás. Tu arrogancia. ¿Tu arrogancia qué? Te engañó. Y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes en la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te hará descender Jehová. ¿Qué le va a pasar al arrogante, mis hermanos? Mire quién lo va a tumbar. Mire quién le va a poner el pie. Mire quién lo va a bajar del avión. Ni nada más ni nada menos que Dios. Una persona arrogante es una persona que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. ¿Usted conoce alguna persona que trate con desprecio a los demás? Pues hay muchas, ¿verdad? Hay muchas. Dice la palabra de Dios que antes que caiga el arrogante, aparece la altivez. Antes que caiga el arrogante, aparece la altivez. La altivez precede la caída, mis hermanos. Antes del quebrantamiento, dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Cómo podemos quitarnos la soberbia? ¿Cómo podemos quitarnos la altivez? Vea el consejo en Romano 11, versículo 20 al 21. Dice, bien, por su incredulidad fueron, ¿qué? Desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y vea lo que dice ahí bien claro Pablo. No te ensoberbezcas, sino que teme. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos empecemos a sentir así medios buen chocolate, así como que ya medio pasadito con muchas pilas del quit, así como que ya estamos energéticos? ¿Qué tenemos que hacer? Teme. ¿A quién tenemos que temer? A Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco, dice, te perdonará. Llegamos a una conclusión rápida que no es nada nuevo. La arrogancia y la soberbia no agradan a Dios. La arrogancia y la soberbia no agradan a Dios. ¿Saben qué es lo que más grave de todo eso? ¿Usted ha visto una persona arrogante, una persona soberbia? Así con mucha soberbia. Fíjense que lo más triste de todo es que detrás de esa arrogancia, detrás de esa soberbia, hay una falta grande de autoestima. La persona tiende a destruir a los demás para estar por arriba y que su estima esté alta, pero la realidad es porque no tiene una estima real de sí misma y mucho menos una estima real ante Dios. Hacer el bien sí, hacer el mal no. Hacer el bien sí, hacer el mal no. Primera de Pedro 3, versículo 17. Primera de Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, perdón, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? El mal. Por el contrario, entonces, cuando una persona que está haciendo el bien es víctima del sufrimiento, tiene la conciencia libre de culpa y se confía a Dios. Pedro escribe, si es esta la voluntad de Dios, fíjense lo que dice, si es esta la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo en someternos a la voluntad de Dios? Bueno, si no notó, aquí Pedro está haciendo alusión a la soberanía de Dios. Y usted está viendo lo que dice, si esta es la voluntad de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos que padecer por hacer el bien, lo tenemos que hacer, pero nunca tenemos que hacer el mal. La palabra de Dios dice que no estamos diseñados para hacer el mal, ¿verdad? La palabra de Dios dice que al contrario, estamos entrenados para hacer el bien. O sea, no somos buenos, que es diferente. No somos buenos, pero la palabra de Dios nos capacita para empezar a hacer buenas obras. Vamos al siguiente. ¿Confiar en el juicio de Dios? Sí. ¿Venganza? No. ¿Confiar en el juicio de Dios? Sí. ¿Venganza? No. Vamos al libro de Hebreos 10 y vamos a leer el 30 y 31, los versículos 30 y 31. Hebreos 10, 30, 31. Pues conocemos al que dijo,
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, honrará cosa, dice, horrorosa cosa es caer en manos de un ¿qué? De un Dios vivo. Venganza no, mis hermanos. Si nos vengamos nosotros, entonces, ¿quién cree que viene sobre nosotros? Bueno, le tengo una mala noticia. También Dios nos ajusta las tuercas a nosotros y nos calibra. Así que si es necesario calibrarnos, porque ya se nos pasaron las tuercas, porque ya nos pasamos de salsa, Dios nos va a bajar. ¿Qué dice? Mía es la venganza. ¿Quién es el único que tiene el derecho a hacer venganza? Repítelo conmigo. Dios. El único que tiene el derecho a hacer venganza es Dios. ¿Quién es el único que tiene derecho a dar el pago? Dios. ¿Y sabe cuándo va a dar el pago mayor Dios? Cuando lleguemos allá y se hayan cumplido todos los tiempos y estemos en el juicio de Cristo o en el trono blanco. Ahí vamos a recibir el pago completo. ¿Quién es el que va a juzgar? Dios. Entonces, no nos conviene a nosotros hacer venganza. Nos conviene no caer en la ira de Dios. ¿Qué es lo que dice este versículo? Horrorosa cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrorosa cosa. Seguimos. Valor sí, miedo no. Valor sí, miedo no. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Poder, amor y dominio propio. ¿Qué significaría dominio propio en otras palabras? Tener ¿qué? Cordura. Saber cuándo actuar. Y está viendo usted los diferentes balances, ¿verdad? Está viendo las diferentes calibraciones. ¿Cuándo se desploma la autoestima, mis hermanos, entonces? Cuando tenemos miedo. Al momento que usted sufre miedo, usted se desploma. El miedo puede ser definido como una emoción que causa angustia, que surge como algo peligroso o una amenaza para su vida o para su vida espiritual o para su estabilidad. La palabra original de miedo en este caso es la palabra yaré, que significa amedrentar o espantar. Fíjense bien, escúcheme bien el consejo que le voy a dar ahorita. Si usted tiene una tabla de 10 metros, ¿ok? Y de 20 metros y la pone en el suelo y camina, ¿cuál es el problema? Ninguno, ¿verdad? Pero ¿qué tal que usted ponga 2 edificios grandes en el piso 50 y ponga esa misma tabla conectando un edificio al otro y usted tiene que pasar esa tabla? A ver, le voy a decir, ya la pasó caminando. O sea, usted ya sabe que no hay problema. Tiene 10 metros para acá y 10 metros para allá. ¿Cuál es la diferencia entre pasar la tabla en el suelo y pasarla en las alturas? El miedo traiciona. Cuando tú tienes miedo, tienes falta de confianza. ¿Y en quién tenemos falta de confianza? Lamentablemente, en Dios. Si Dios te dice, yo te voy a hacer pasar la tabla en las alturas, es porque la vas a pasar. ¿Cierto o no? Si Dios te dice, yo te voy a llevar de una ciudad a otra, es porque te va a llevar. Si Dios le dijo a Moisés, tú vas a hacer el ministerio y vas a traer a Israel, es porque lo iba a traer. Si Abraham le dijo, te voy a dar una nueva tierra, te voy a bendecir todas las familias, es porque iba a darle una nueva tierra y iba a bendecir a las familias. Mis hermanos, cuando Dios dice, no tenemos ningún temor. Por eso el versículo bíblico dice que no tenemos un espíritu de ¿qué? De cobardía. Y fíjense que el cambio que hacemos por la cobardía, ¿qué es? Poder, amor y dominio propio. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias por el día de hoy, por la palabra que nos has dado. Señor, enséñanos a calibrarnos, enséñanos a estar llevando las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno.
Esperamos que esta palabra caiga en buen corazón, que se restablezca y se produzca para que cada uno de los corazones que están el día de hoy, sus pensamientos, estén establecidos en eso, en la cordura, pero en la cordura que tú pides, Señor. Sabemos que es un alto nivel, es un trabajo arduo el que tenemos que hacer. Posiblemente no estamos capacitados todavía para ello, pero queremos ser como esa flor, como ese capullo que va a ir abriendo, Señor, que va a ir teniendo crecimiento, que en un momento determinado esa flor sea muy bella y que ese aroma que nosotros podamos producir sea un aroma realmente agradable a ti, Señor. Que nosotros podamos oler también tu presencia, Señor, podamos verte, escucharte, que los oídos de la fe estén abiertos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Esperamos que estas formas que hoy nos diste tú nos puedan calibrar, Señor, para que día a día vayamos mejorando y que podamos aplicarlo conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias.